Bien, hermano, Dios les bendiga. Después de este servicio vamos a tener la participación de la Santa Cena, una bendición tan importante para nosotros recordar íntimamente la obra, la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Bien, abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 20 porque nos encontramos allí y hay un pasaje, Apocalipsis 20, versos del 11 al 15, es el último tramo de este capítulo 20. Y este es un cuadro diferente que es el que nos toca estudiar. Y Apocalipsis 20, del 11 al 15, presenta, podríamos decir, la escena más seria, ¿no? O la escena más aleccionadora de toda la Biblia, porque diríamos que es el acontecimiento más trágico de la historia de la humanidad, el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. La cantidad de personas que van a estar ahí es innumerable. Como el Señor Jesús dijo que el camino para la salvación es el camino estrecho, la puerta estrecha. Y el camino de la perdición es ancho. Ahí transita todo el mundo. Solo podemos imaginarnos ese camino ancho, esa puerta ancha, donde va la mayoría de la gente, va a estar en este momento aquí, en este juicio del gran trono blanco. Diríamos que este es el último día del hombre en la corte de Dios. De ahí no va a haber más. Y vamos a leer estos versículos. Entonces, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este día de juicio no será como los juicios que nosotros conocemos el día de hoy aquí en la tierra, los que se celebran aquí en la tierra, porque este juicio que nosotros estamos leyendo aquí, los versos del 11 al 15, es un juicio donde no habrá debate sobre si alguien es culpable o inocente. Aquí no se debate eso. Por eso es muy diferente. En ese juicio, aquí el que estamos estudiando, habrá un fiscal, un acusador, pero no hay un defensor, no hay nadie quien defienda al acusado. Habrá una acusación, pero no un caso para los acusados, en absoluto. Habrá una rápida presentación de las pruebas condenatorias hacia el acusado, pero no habrá refutación, no hay nadie quien pueda refutar. Habrá un juez totalmente indiferente y no habrá jurado para analizar el juicio. Habrá una sentencia sin apelación. Habrá un castigo sin libertad condicional en la cárcel sin salida. Donald Trump pagó no sé cuántos cientos de miles de dólares, entró a la cárcel y pudo salir bajo ese pago de fianza. Aquí no va a haber esto. No va a haber ninguna manera, no va a haber fianza de poder salir. Es una cárcel sin salida. Los pequeños tribunales de la tierra están muy por debajo de este. En algún lugar desconocido para nosotros, en la tierra y el cielo, porque es aquí donde se va a celebrar, que no es tan claro todavía para nosotros, pero en algún lugar entre la tierra y el cielo, entre el mundo como lo conocemos ahora y el nuevo cielo y la nueva tierra, este juicio va a tener lugar. Es en ese instante que va a ocurrir este juicio. Se ha destruido a este mundo y en el momento que va a construirse el nuevo cielo, la nueva tierra, se va a tener lugar este juicio.
y es el último tribunal que se va a reunir en toda la eternidad. Después de esto ya nadie será juzgado y Dios nunca más actuará como juez ante alguna persona, ante algún hombre. Este es el lugar donde todos los seres humanos no redimidos, los no redimidos, llegarán finalmente. Es a este lugar. Todos los que han muerto en sus pecados, sin el conocimiento del Dios verdadero, allí estarán. Ellos son los que estarán en este lugar. Y durante toda la historia de la humanidad, estamos contando desde el jardín del Edén, cuando el hombre pecó y cayó allí, desde el jardín del Edén. Satanás se ha esforzado por engañar al hombre acerca de la realidad de este evento venidero. De hecho, muchísima gente no cree. Estamos hablando aún de cristianos. Estamos hablando aún de muchos evangélicos no creen que pueda haber este tiempo, este evento venidero. ¿Por qué? Porque Satanás se encarga de esforzarse a engañar a los hombres. Ha hecho todo lo posible para convencer a los hombres de que no habrá un juicio final, donde habrá un castigo eterno. Y ha engañado a muchísimos pecadores en el mundo, haciéndoles creer que pueden vivir como ellos quisieran vivir, porque no habrá un día en que tienen que rendir cuentas. Este es el día donde se van a presentar delante de Dios, se van a abrir los libros y van a tener que rendir cuentas. Pero Satanás se ha encargado de engañar y hacer pensar a las personas de que no habrá un castigo futuro, de que no habrá un tiempo de sentencia ni un momento en que se presenten ante el juez de toda la tierra. El ateísmo es uno de ellos, o cualquier invención de una religión que siempre tiene a Dios como un hombre benigno, ¿no? Y no plantea ninguna amenaza final para ellos. Todo eso es engaño de Satanás. Todo eso es engaño de Satanás. La popularidad de la evolución se basa en este mismo engaño de Satanás. Al hombre le parece bien haber salido de un protoplasma o que haya surgido de una división de células en medio de una masa cósmica, ¿no? Le da lo mismo al hombre. Le viene muy bien creer eso al hombre, de que no hay Dios, porque si no hay Dios, no hay que rendir cuentas a este Dios. No hay nadie que lo juzgue y el hombre está libre del temor de la responsabilidad final y libre para pecar como le plazca y luego dejar de existir. Eso es lo que cree la mayoría de la gente. Porque si no hay creador, si no hay un juez moral en el universo, que es el creador, el hombre vivirá como quiera vivir y se irá al olvido, Eso es lo que piensa el hombre, ¿no? El apóstol Juan, cuando está escribiendo seguramente en su pergamino, porque el Señor le había dicho, anota todo lo que tú vas a ver, las visiones que vas a tener. Y él está anotando aquí con su pluma allí en ese pergamino. Seguramente su mano debió temblar cuando se sentó en ese lugar en la isla de Patmos para escribir todo eso, ¿sí? Una visión de la resurrección de los impíos. Esa es la visión que él tiene. La resurrección de los impíos. Es una visión de condenación eterna. Terrible visión en verdad. Y el lenguaje es sencillo, pero es claro, duro, ¿no? Crudo. El lenguaje es muy crudo. No tiene absolutamente ningún adorno. Así que ese es el lenguaje como Dios lo ha puesto de manera directa para que sea clara para nosotros. El acontecimiento que se describe aquí en estos versículos del 11 al 15 es el acontecimiento que el Señor Jesús llamó la resurrección de condenación. Si Él dijo, el Señor Jesús en Juan 5:29, que habrá una resurrección para ser condenados, Esta es la resurrección de condenación. Y lo que Juan ve aquí en esta visión es un acontecimiento espectacular, tan grande, tal vez que supera a cualquier otro acontecimiento, resplandeciente. Allí, aunque es juicio, está la gloria de Dios, se despliega la gloria de Dios aún en el juicio.
Y tan poderoso es este evento que el universo entero se va a desintegrar. Eso es lo que hemos leído en los primeros versículos, se va a desintegrar. El universo entero se disuelve. Ese fuego que cayó del cielo para devorar a los rebeldes de Gog y Magog, que estudiamos la última semana allí en el versículo 9, ese ejército rebelde del mundo que se reunió bajo el poder de Satanás con el engaño y todos sus demonios allí, finalmente, al final del reino de los 1000 años, ese fuego que vino y devoró a todos esos rebeldes impíos, ahora se va a convertir en la gloria de Dios, en gloria de Dios. Una luz, energía resplandeciente que va a quemar el universo, va a incinerar todo el universo. Así que lo que tenemos aquí adelante de nuestros ojos es la desintegración del universo. Es una disolución, aniquilación total. De eso está hablando. Y Juan nos presenta tal vez un esquema de 4 escenas aquí, de 4 puntos, 4 elementos. En primer lugar, él nos presenta la escena de este juicio, de esta sentencia que va a ocurrir, de este juicio del gran trono blanco, que es el último día del hombre ante el tribunal de Dios. En primer lugar vamos a ver la escena, luego vamos a ver la invocación, luego vamos a ver el estándar por el cual son ellos juzgados y por último la sentencia final. Todo eso se encuentra en los versículos del 11 al 15. El día de hoy vamos a ver el primer punto, que es la escena, y lo vamos a leer. Verso 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, dice, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esta es la escena. Esta es la escena que registra Juan, que sus ojos estuvieron observando, estuvieron allí viendo, y él está registrando. Aquí está la escena. Es una declaración muy breve, en verdad, directas, como dijimos, no tiene adorno alguno, pero Juan establece aquí la escena. Un gran trono blanco, y de pie ante él, todos los muertos grandes y pequeños. Todos los muertos grandes y pequeños. Y aquí vemos la descreación del universo. Descreación del universo. Vaya, es decir, la destrucción total del universo, ¿no? La creación, como nosotros vimos, abarca capítulos 1 y 2, por lo menos 2 capítulos en la creación, pero la descreación apenas unos cuantos versículos y ya está. El Dios que movió y trajo la existencia se convierte en el Dios que mueve y elimina de la existencia, porque va a eliminar al universo de la existencia. Y esa frase como comienza y dice, y vi, es una frase ya familiar para nosotros que hemos venido estudiando en las visiones de Juan, y él siempre está con esta frase, y vi. Por ejemplo, en Apocalipsis 19, versículo 11, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y vi el cielo abierto y a Cristo viniendo, en la segunda venida de Cristo. Y si avanzas al versículo 17, allí mismo en Apocalipsis 19, dice, y vi a un ángel que estaba en pie. Y avanzas al verso 19, dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra. Y vamos al capítulo 20, que ya lo estudiamos, los primeros versículos, el 1, y dice, y vi. Y mira el versículo 4 y dice, y vi, ¿qué vio? Tronos. Y mira el versículo 11, que es lo que estamos estudiando ahora, y vi un gran trono blanco. Y luego el verso 12, que dice, y vi a los muertos, vi a los muertos. Y si avanzas un poco al capítulo 21, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta es la secuencia de las visiones, o los cambios dentro de las visiones, que resume el final de la historia humana. Termina en el capítulo 21, que dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y recordemos que destruye el universo y entonces construye lo que vemos en el capítulo 21, versículo 1.
Recordemos que después de la destrucción total de los rebeldes, allí al finalizar ese reino milenario y esa destrucción que se describe en el versículo 9 que lo estudiamos, después de que Satanás sea enviado al lago de fuego donde estará para siempre junto con la bestia y el falso profeta, después de que todos los pecadores terrenales hayan sido destruidos, toda la historia humana, desde el jardín del Edén hasta el término, todos los pecadores terrenales ahora han sido destruidos y todos los santos del tiempo del reino que todavía están vivos al final serán inmediatamente trasladados, transformados en forma glorificada, y ese es el fin de la humanidad. Ese es el fin de la humanidad. Es decir, que la humanidad ya no existe. Hombre alguno ya no existe. Un universo físico como lo conocemos el día de hoy no tiene razón de existir. ¿Por qué? Nosotros sabemos, porque dice que la creación gime a una por redención, por el pecado. Es por causa del pecado. Este universo ha sido manchado por el pecado de los ángeles caídos que lo han contaminado hasta los confines del mismo cielo. Y por eso debe ser destruido. Todo este universo que ha sido el teatro de la redención, la tierra y todos sus alrededores, que incluye todo lo que conocemos y todo lo que está más allá y que no conocemos, y las otras galaxias que apenas los científicos señalan y dicen que hay miles y millones de galaxias, todo ese universo debe ser destruido, debe ser aniquilado. Y por eso sigue diciendo, y vi un gran trono blanco. Casi 50 veces, aquí nomás en este libro de Apocalipsis, se habla y se menciona de tronos. Pero este trono, gran trono blanco, es un trono diferente a los mencionados anteriormente. Es un trono en algún lugar en medio del universo increado, porque ya ha sido destruido. Se ha disuelto ya el universo y el nuevo cielo y la nueva tierra están a punto de ser creados, es decir, en la nada, en algún lugar que Dios solamente lo sabe. ¿Se ve? Está este trono, existe este trono, algún trono especial de juicio establecido en el reino invisible, porque no sabemos dónde será. Ya se ha destruido a toda la humanidad, a todos los hombres. El resto de cristianos han sido transformados, están con cuerpos glorificados, ya no son humanos. Se ha destruido el universo, está a punto de crearse el nuevo cielo y la nueva tierra, y aquí se celebra, en algún lugar que Dios solo lo sabe, se celebra este gran juicio del trono blanco. Se llama un gran trono, no tanto por su tamaño, o al menos debe ser muy grande, para que esté toda la gente de toda la humanidad, debe ser muy grande, pero no solo por eso se le puede llamar gran trono, sino también por la autoridad que se tiene allí, por la majestad, el poder que se va a emanar allí para condenar a los pecadores, el juicio exhaustivo que va a ser quien se siente en ese trono para observar de cada hombre todo lo que ha hecho y por el cual va a juzgarlo. ¿Sí ven? De ese trono procede la justicia absoluta. Por eso se le llama un gran trono. Es el trono de la majestad ilimitada. Es ilimitado como es ilimitado el que ejerce esa autoridad y se siente en ese trono. Este es el trono de la soberanía indiscutible. Es el asiento del juicio final para que el juez de toda la tierra se siente y haga su juicio. Esto es lo que llamamos, este es el juicio final. Es el lugar del juicio final. Ahora, saben que en el Antiguo Testamento el profeta Daniel tuvo la visión, porque Dios le dio una visión en su profecía, muy posiblemente de este trono. Mira, vamos a Daniel capítulo 7 y el verso 9. Nosotros todavía los días miércoles estamos estudiando Daniel y no llegamos a este capítulo 7, vamos por el capítulo 5, pero es interesante, aquí en Daniel capítulo 7 y el verso 9, dice así, hablando futuristamente,
Dios le dio esta visión y dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Tiene que ser el mismo trono. Fuego de él salía, va a salir fuego, ¿sí? Y ahí los libros fueron abiertos. Ahora, vayamos un momentito a Romanos 2:5, porque el apóstol Pablo nos está hablando seguramente de este mismo trono en este tiempo, de este mismo día, haciendo referencia a este mismo día de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí hay un trono donde los hombres serán juzgados de acuerdo a sus hechos, como este trono está describiéndolo. ¿Sí ves? El salmista lo vislumbró también, Daniel lo vislumbró, Pablo lo entendió así: un gran trono ardiente, ¿no? Donde va a salir el poder divino, santo divino, que va a destruir el universo, va a descrear el universo y condena a la humanidad pecadora. Su inmensidad es incomprensible, no lo podemos comprender. Pero Juan sigue registrando, regresando a Apocalipsis 20, y estamos en el versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco, dice, y al que estaba sentado en él. Y esto tiene algunas implicaciones tremendas. Y al que estaba sentado en él. ¿Quién es el que estaba sentado en él? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente habiendo ya estudiado todo el libro de Apocalipsis? ¿Quién es el que está sentado en el trono? Cuando hemos estudiado y hemos visto ya el trono, se lo ha presentado Juan en otras ocasiones. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Porque aquí dice así: y al que estaba sentado en él. ¿Quién es él? Bueno, entendemos. Mira, vamos a Apocalipsis 4:2, que lo estudiamos ya cuando comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis. 4:2, allí se presenta también este trono. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Fue llevado en el Espíritu Juan. Y he aquí, ¿qué es lo primero que vio él cuando fue llevado al cielo? Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, dice. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y aquí describe más el trono. Mire el verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo también está allí emanando fuego de ese trono. Y mire el verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y muchos otros luego decían: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es el que está en el trono entonces allí? Si están cantando todos ellos: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, y concluimos que Dios es el que ocupa el trono. Él está sentado en el trono. A Él están adorando y alabando todos esos seres celestiales. Es a Dios quien está sentado en el trono. A Él están adorándolo. En Apocalipsis 5 está también el que se sienta en el trono, y un libro está en su mano, y tiene que ser Dios, porque después Dios va a entregarle al Hijo, le va a entregar el pergamino, ¿no? Que es el Cordero. Le va a entregar el pergamino. Entonces, ¿quién es el que está sentado allí en el trono? Es Dios, porque el Hijo va a tomar de la mano de Dios el pergamino. En Apocalipsis 5:13, eso es lo que está diciendo. Él está sentado en el trono y ahí está el Cordero. Así que Dios es el que está sentado en el trono. Apocalipsis 6:16 dice lo mismo.
Apocalipsis 7:10, mira lo que dice Apocalipsis 7:10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, dice. Y de nuevo el verso 15, mira, Apocalipsis 7:15, por esto están delante del trono de Dios, ahí está, delante del trono de ¿quién? De Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dios es el que está sentado en el trono. Apocalipsis 19:4, que ya es la venida del Señor Jesucristo. Los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono. Fue Dios entonces en Daniel 7 quien está sentado en el trono. Daniel pudo ver de manera anticipada el futuro de este trono y ahí lo vio a Dios. Y en Romanos 2:5 Pablo está hablando de que es Dios, el que está sentado en el trono, el que va a juzgar a los hombres, ¿sí? Y Jesús añade a esto y dice en Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, y ese sería su Padre, Dios su Padre. Así que el juez es el que se sienta en el trono, ese no es otro que Dios, eterno y todopoderoso. Ahora, hay algo interesante aquí también, si vamos a Apocalipsis 3:21, y les invito a que vayan a este texto para que vean un quiebre aquí interesante en cuanto al trono, ¿sí? Apocalipsis 3 y el verso 21 dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que está hablando es el Señor Jesucristo. Apocalipsis 3 ya estamos hablando de los mensajes de Jesucristo a sus iglesias. Y él dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Está diciendo Jesucristo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ves esta implicación aquí? Quiere decir que Dios toma el trono, pero también el Hijo está en el trono. No está solo Dios, también está en el trono el Hijo. Este es el trono de la soberanía, no necesariamente el trono del juicio, como lo muestra acá, pero este es el punto donde Dios se siente en juicio, donde Dios se siente en soberanía, Cristo se siente en soberanía. Y si Dios se siente en juicio, entonces el Hijo también se sienta en juicio. Cristo también se siente en juicio. Entonces vemos de nuevo el trono de la soberanía en Apocalipsis 22, en el último capítulo ya, vemos aquí el trono de la soberanía, 22:1, que dice, viniendo del trono de Dios y del Cordero. Y esta frase de Dios y del Cordero lo vemos mucho en Apocalipsis 4, 5, 7, repetidamente. Y el verso 3, mira, Apocalipsis 22, 3, dice, el trono de Dios y del Cordero. Entonces, todos esos capítulos anteriores en Apocalipsis, que está también mencionado el Cordero, no solamente es el trono de Dios, es el trono de Dios y del Cordero. Es el trono de Dios y del Cordero. Y Él y el Padre son uno, y su soberanía es igual. Su soberanía es igual. Así que miramos entonces al trono, como está registrando allí Juan, y ¿a quién vemos? Vemos a Dios, absolutamente, pero vemos a Dios en la forma de Jesucristo. Vemos a Dios en la forma de Jesucristo. En el reino, ¿quién está en el trono, en el reino milenario? ¿Quién está? Usted lo sabe, está Cristo, porque está físico. Es físico, ¿no? Con un cuerpo glorificado, pero está físico. En el juicio, en el Bima, el juicio de las obras de los creyentes, en la segunda carta de los Corintios 5:10, Cristo está en el trono. Él está dando los premios a sus hijos, a los creyentes. Cuando Juan mira y ve a uno sentado en el trono, aquí en nuestro texto, ciertamente vemos que es Dios, pero es Dios revelado en Cristo Jesús. ¿Y por qué nosotros debemos creer esto? Bueno, porque Él y el Padre son uno.
Él y el Padre son uno. Y si no, observemos aquí Juan 5:22. En Juan 5:22 dice, porque ni siquiera el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo a quién, todo juicio a quién le ha dado, todo juicio ha dado al Hijo. ¿Ves? El Hijo también juzga. Todo juicio se lo ha dado al Hijo. Juan 5:22. Y si vamos a Juan 5:26, un poco más adelante, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo y le dio autoridad para hacer juicio porque es el Hijo del hombre. Ahí está dando la razón por qué Jesucristo va a hacer el juicio, por qué Él va a ser el juez en este juicio. ¿Ves? Porque Él es el Hijo del hombre. Entonces la razón por la que el Padre da el juicio al Hijo es porque el Hijo conoce la humanidad mejor que cualquier otro. Porque Él tomó la forma de hombre. Él fue uno de ellos. Él fue un hombre también. Por eso le ha dado entonces el juicio al Hijo. Y en el verso 28 dice, no os maravilléis de esto, se acerca la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron las buenas obras a una resurrección de vida y los que cometieron las malas a una resurrección de juicio. Este es el Señor Jesucristo quien los convoca al juicio y el Señor Jesucristo se sienta como un juez. Es Dios en la forma de Cristo. Y recuerdan cuando Pablo estaba en Atenas, ahí en el Areópago ateniense, y al último, cuando ya termina de predicar su mensaje, él les dice, Dios está ahora declarando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice. Deben arrepentirse porque son pecadores, porque ha fijado un día el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre, a quien Él ha designado. ¿Qué hombre es este a quien Él había designado? Habiendo dado prueba, dice, a todos los hombres resucitándole de los muertos. Nada más ni nada menos que el Hijo, el mismo Señor Jesucristo. Así que Dios es el juez, Dios se sienta en el trono en la forma de Jesucristo y juzga por medio de Cristo. Así es como lo vemos aquí. Así que esta es una declaración muy importante, porque más allá de la contradicción que alguien pueda decir, afirma que Jesús y Dios son uno. Jesús y Dios son uno. La negación de lo cual es el resorte principal de la mayoría de los cultos cristianos aberrantes. En Romanos 2:16 dice Pablo, en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Dios juzga a través de Cristo. Así es como funciona el juicio de Dios con Cristo Jesús. Entonces regresamos a nuestro texto en Apocalipsis 20 y seguimos leyendo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ya sabemos, dice, y al que estaba sentado en él, que es Dios en forma de Cristo glorificado, se sienta a juzgar porque Él es el más indicado. Él tiene la mejor perspectiva, el mejor punto de vista porque Él tomó forma humana. Él puede juzgar al hombre de la manera correcta. Y luego viene aquí una sorprendente realidad con la que se encuentra Juan, y él está registrando, ve y registra, y dice así, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esta es una declaración que a él le debe haber sorprendido, no por lo que escribe, sino por lo que él ve. Él lo está viendo primero y luego lo está registrando. Debe haber quedado muy sorprendido, ¿no? Porque de la misma presencia de aquel en el trono, dice que la tierra y el cielo huyeron de la presencia de Dios. La tierra y el cielo huyeron de la presencia de Dios. El pecado maldijo todo el universo, ya lo hemos visto una y otra vez. Fue restaurado en el reino. Hubo una restauración, hubo una restitución de todas las cosas, un tiempo de regeneración en el mundo, en el reinado de los 1000 años. El globo de alguna manera fue reconfigurado y también lo fue el espacio debido al colapso del cielo, ¿no? Vimos cómo
el cielo como un pergamino se quebraba, se rompía, ¿no? Y todo volando, y planetas volando y golpeando la tierra. La tierra fue reformada. En eso Dios usa eso mismo, su destrucción, su juicio, para reformar la tierra. Las montañas se aplanaron. Todo eso lo hemos visto nosotros. Y de alguna manera todo eso se restauró para el tiempo del reino milenario. Pero sigue siendo el mismo universo que ha sido maldecido por el pecado. Y por lo tanto tiene que ser borrado, porque no se puede tener un universo manchado por el pecado durante toda la eternidad. No puede existir un universo así. Todo lo que el pecado toca, ¿verdad? Todo lo que el pecado toca, ¿qué hace? ¿Qué produce? Produce muerte. Todo lo que toca el pecado muere, se desintegra, y por eso tiene que ser destruido. Apocalipsis 21:1, mira lo que dice, porque luego va a ocurrir este evento de Apocalipsis 21:1. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Estamos estudiando ese pasaron aquí, en este momento. Porque dice que el cielo y la tierra se desvanecieron, se alejaron de la presencia de Dios. No encontró lugar, en ningún lugar está, ha desaparecido de la presencia de Dios. De eso está hablando. Todavía no se ha creado el cielo nuevo y la tierra nueva. Primero desaparece este universo. Primero es desintegrado este universo. Es como si nunca hubiese sucedido y no se hubiera encontrado lugar para ellos. Lo quieres encontrar. Se ha desaparecido de la presencia de Dios, pero no lo vas a encontrar en ningún lugar. ¿Por qué? Podríamos decir que fue descreado. Así como fue creado, ahora Dios lo ha descreado. No vas a encontrar vestigio de Él. Pues no vas a encontrar vestigio de Él. Deja de existir. Así va a ser una terminación repentina y violenta del universo. Dios nunca diseñó entonces este universo para que dure para siempre, para que dure eternamente. Y en la segunda carta de Pedro 3:10, que fue nuestra lectura hace un momento, Él nos recuerda: pero el día del Señor, dice, recuerden ustedes que el día del Señor tiene un elemento final en la tribulación. Lo estudiamos, es un periodo final de la gran tribulación, pero la expresión final del día del Señor no viene hasta después de los 1000 años del milenio. Todavía sigue siendo el día del Señor, y eso no debe a nosotros sorprendernos, porque Pedro también está sosteniendo y diciendo que un año para el Señor es como un día, y un día son 1000 años. Y luego sigue diciendo Pedro en el versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Significa que será repentino. De eso está hablando, de este momento está hablando, inesperado, ¿no? Así va a venir el Señor. ¿Y qué sucederá? Dice: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Qué es lo que significa? Tal vez un fenómeno sucede aquí. Los cielos pasarán con un gran rugido, con un gran silbido, pero ya no van a estar allí. Van a desaparecer. Dice: y los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos significa ahí a la partícula más pequeña con la que está construido todas las cosas. Uno puede pensar en los átomos, en los electrones, en los protones, neutrones, toda sustancia que sea, y tal vez que ni conozcamos, lo más pequeño que pueda haber de algo, todo eso va a ser deshecho. Van a ser deshechos. Dice: los elementos ardiendo, porque va a venir fuego, van a desintegrarse, serán quemados, totalmente consumidos, y no va a quedar nada de eso, de ese universo. Será el fin de este universo, el que nosotros estamos viviendo. Será el final. Y en el verso 12, Pedro dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Está hablando de Apocalipsis 21:1, también Pedro. Eso es lo que nosotros estamos esperando. ¿Se ve? Vaya. La ciencia dice que la materia no puede ser destruida y no puede ser creada.
Lo que le gusta decir a la ciencia es solo que solo puede ser alterada, es lo que dice, puede alterarse. Pero vemos aquí que Dios creó esto y Él mismo va a destruirlo. Dios mismo va a destruirlo. No hay razón para todo este movimiento, ¿no?, de la ecología y todo eso, ¿no? Hay que salvar al planeta, y todo es un juego mundial de todo esto, ¿no? Una exageración de salvar al planeta, pero el que va a destruir el planeta no vamos a ser nosotros, estemos segurísimos de eso. El que lo va a quemar y lo va a destruir es Dios, Él lo va a hacer, así que Él no va a permitir que nosotros lo destruyamos, Él lo va a destruir, ¿no? Y Apocalipsis 20:11 dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Termina diciendo la frase, ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, ya no existen. Lo puedes buscar por todos lados, no sé cómo se llamará eso, ese espacio allí. No sé cómo se llamará, pero no lo puedes encontrar. No existe ya el universo. No es que cambiaron de forma, no es que va a cambiar de forma, no está en ninguna parte. Esa es la idea, que no está en ninguna parte. Isaías 51:6, por tiempo no lo vamos a leer, pero él habla de eso también, que será totalmente destruido, ¿sí? Y Isaías 65:17 dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. También profetizó Isaías, también vio en sus visiones esto. Y dice, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Quisiera que vayas a este texto porque es importante. En Isaías 65:17, al menos este versículo es importante. Isaías 65:17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y mira lo increíble que sigue diciendo aquí, dice, y de lo primero, es decir, del universo antiguo, del que estamos viviendo nosotros ahora, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y muchos hermanos están preguntando, cuando lleguemos al cielo eterno, ¿nos acordaremos del pasado? ¿Qué responderíamos ante este versículo? No nos acordaremos del pasado. ¿Por qué? En el reino milenario nos acordaremos todavía del pasado, ¿sí? Pero aquí, cuando ha sido destruido este universo, está caído por el pecado, está manchado por el pecado, cuando ya ha sido destruido, no nos acordaremos nosotros del pasado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque cualquier recuerdo del pasado estaría contaminado. Cualquier recuerdo del pasado estaría contaminado ¿con qué? Con el pecado. ¿Ves? No vas a tener un pensamiento triste que tú tuviste un momento de debilidad o de pecado en la tierra. No va a haber eso. En el cielo no hay eso. ¿Ves? En el cielo nuevo y la tierra nueva no hay eso. El pecado va a pasar, se ha ido, está fuera de la existencia el pecado. Vaya. ¿Se equivoca la ciencia cuando dice que la materia no puede ser destruida? Se equivoca la ciencia. La materia va a ser destruida. ¿Ves? Una imagen de la desintegración del universo está en el Salmo 102:25, que dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Así que la materia no es eterna. Los cielos que Dios creó, ellos van a perecer, pero tú no, dice, tú vas a permanecer. La materia no es eterna. Así que esta es una escena inmensa la que está viendo aquí el apóstol Juan. Todo el universo desaparece allí en medio de la nada, entre el fin de este universo y el nuevo cielo y la nueva tierra que ya está por crearse. Ocurre esta escena. ¿Y qué más dice el apóstol Juan? Finalmente dice, y vi a los muertos en el versículo 12, regresamos a Apocalipsis 20 y el verso 12, y dice, y vi a los muertos. Bueno, podemos recordar que no queda gente viva porque no hay universo. No hay gente flotando en el espacio porque no hay universo para que ellos estén flotando, no hay nada. En la derrota de Gog y Magog, en el versículo 9, los pecadores fueron todos matados en ese tiempo y no quedaron ya pecadores.
fueron condenados, y eso lo estudiaremos en la siguiente semana. Pero ¿qué pasa entonces con los creyentes justos vivos en el reino? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ellos no morirán en esa batalla. Ellos no van a morir en esa batalla. Ahí mueren, son todos los pecadores. Los santos serían protegidos y los ejércitos que vinieran tras ellos serían muertos. Los santos son inmediatamente trasladados, glorificados como Elías, o al menos eso es lo que suponemos. O serían raptados como la iglesia a un estado de gloria, de resurrección. Para ellos, cuando muere un santo en el reino, sería como una fiesta en verdad, porque inmediatamente estaría con un cuerpo glorificado el que muere en el reino. Sería inmediatamente transformado. Así que eso sería un funeral para ellos, una noticia muy buena. Y el texto en el versículo 12, Apocalipsis 20:12, sigue diciendo: vi a los muertos. Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los muertos? No pueden ser personas salvadas por varias razones. Primero, la iglesia ya ha sido glorificada. El rapto ya ocurrió mucho antes de los 1000 años, ocurrió antes de que comience la gran tribulación. Al final del tiempo de la tribulación, los santos del Antiguo Testamento fueron resucitados en la venida del Señor Jesucristo y fueron introducidos al reino. Y no solo eso, sino que los mártires durante la tribulación ya han sido resucitados también, según Apocalipsis 24 que hemos estudiado, ¿no? Ellos ya están en los tronos sentados junto con los santos resucitados del Antiguo Testamento. Así que el juicio de los mártires ya ha terminado y han sido trasladados en una forma gloriosa. Pero Apocalipsis 24, los tronos ya han sido dados a los santos. La novia ya tiene sus vestiduras y se ha reunido con su novio, de Apocalipsis 19 del 7 al 8. Los invitados ya están en la boda, que serían los santos del Antiguo Testamento, y las cenas de las bodas del Cordero ya han abrazado a todos los redimidos de todas las épocas y se ha llevado a cabo en su plenitud a través del reino. Ya está todo. Entonces los piadosos ya han recibido su recompensa eterna. Esa es la primera resurrección, ya ha pasado. Por eso en el verso 6 dice: bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. Así que ellos ya han sido bendecidos y ya han sido hechos santos, y eso no deja a nadie más que a los incrédulos muertos. A los incrédulos muertos. Esos son los muertos que Juan está viendo. Son los incrédulos. Y eso es por eso es que se le llama la resurrección de condenación. No puede ser gente salvada, porque esta gente va a ser resucitada para ser condenada. ¿Se ve? Ser condenada. En Juan 5:24 dice que los que pertenecen al Señor no entran en juicio. No puede ser ningún cristiano, no entra en este juicio del gran trono blanco. En Juan 3:18 dice: el que cree en Él no es juzgado. Romanos 8:1, pues ninguno... Dice: ahora pues ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. No hay juicio para el que está justificado en Cristo Jesús. Así que no vamos a estar los cristianos ante el juicio del gran trono blanco. Ya hemos estado en el Bimá, en ese juicio que no es para condenación, sino para premiación. Ya hemos recibido nuestras recompensas. Ya estamos en forma glorificada en ese tiempo. Los piadosos todos ya han sido transformados. Recuerde que hay dos resurrecciones. En Juan 5 Jesús dijo que hay una resurrección que es para vida y una resurrección que es para condenación. Por lo tanto, hay dos juicios y hay dos resurrecciones. Está el juicio de las obras de los creyentes, 2 Corintios 5:10 y 1 Corintios 3, y este juicio que estamos viendo aquí. Y este juicio. ¿Quiénes son entonces esos muertos? ¿Quiénes son? Miles y millones de pecadores impíos de toda la historia humana. Todos han sido llevados al gran trono blanco. Toda esa masa arrolladora de todos los que vivieron desde la caída del hombre, que no conocen al Señor Jesucristo, que han despreciado el Evangelio, han despreciado al Señor Jesucristo. Todos esos pecadores están allí y Juan los ve. Seguramente son innumerables, innumerables e innumerables. Y solamente para mostrar la amplitud de esto, sigue diciendo en el versículo 12, grandes y pequeños
grandes y pequeños. Quiere decir que allí no importa la posición que tú hayas tenido, Dios no hace acepción de personas. El juez no tiene favoritos. Seas grande, seas pequeño, seas rico, seas lo que sea. El juicio va a venir sobre cada uno de ellos. Hoy en día los que tienen muchísimo dinero, dan dinero para comprar y no son juzgados. Pero aquí no va a haber ese tipo de cosas, ¿ves? Nada puede ser escondido allí. Hombres y pequeños y mujeres insignificantes cuyas vidas estuvieron llenas de mezquindad, llenas de egoísmo, pequeños pecados desagradables estarán allí. No, es que yo no he cometido grandes pecados. No importa, todos esos pecados, aún pequeños, que podrían ser considerados así. Y también estarán allí los grandes hombres que pecaron con mano alzada. Y podemos recordar a lo largo de la vida de la historia del hombre, a Napoleón, a Hitler, Stalin, toda esa gente que ha cometido tantas muertes. Todos ellos, ¿sí ves? Todos ellos están allí. Ninguno tiene algo especial para que Dios no los juzgue. Todos los pecadores impíos de toda la historia humana. ¿Y qué están haciendo allí? Bueno, el verso 12 termina diciendo, están de pie ante Dios. Están de pie ante Dios. Y luego de esto, esta es la escena que presenta Juan. Luego de esto va a venir las siguientes cosas que va a mostrar y que lo vamos a ver la siguiente semana. Pero esta es la escena judicial. ¿Y qué va a decir el Señor Jesucristo allí? Fulano de tal, levántese, póngase de pie y póngase aquí al frente. ¿Sí ves? Y Hebreos dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Tremenda, horrible cosa es caer en manos del Dios airado. Esta es la escena que está viendo Juan y nos escribe para nosotros. La próxima vez vamos a ver la invocación que hace a todos ellos, el estándar por el cual van a ser juzgados y finalmente vamos a ver la sentencia final de este juicio del gran trono blanco. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Agradecidos a ti ante toda esta escena que nos muestra el apóstol Juan, Señor, de que nosotros no vamos a estar en este gran juicio del trono blanco. No vamos a estar allí, porque Cristo nos ha justificado, Señor. Es justamente lo que vamos a celebrar a continuación de esta oración, Padre. Recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue su muerte. El pecado es castigado terriblemente, al punto que vas a destruir este universo. Lo vas a hacer desaparecer porque has sido manchado por el pecado, Señor. Eso nos hace ver que nosotros debiéramos justamente también terminar así, pero no lo haces porque nos has justificado en Cristo Jesús. Tu ira ha sido desarraigada en tu Hijo Jesucristo por un amor que no lo entendemos, que va más allá de lo que podemos entender. Pero algo entendemos, de que nos amas de una manera inmensurable, Señor, que no lo podemos cuantificar. Oh Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos a ser sensatos en esta vida, que hay tantas tentaciones, Señor, de tantos lados, tal vez como nunca lo ha habido en la historia por la tecnología y todo, Señor. Todo está en nuestras manos y en nuestros ojos. Oh Padre, ayúdanos en medio de todo esto reflexionar y ver y ser transformados y cambiar y reconocer lo que tú haces en nosotros. Y que nos hagas ver entonces también los que se van a condenar, Señor, para que nosotros seamos prontos en llevar este evangelio. Si no tenemos esos deseos de evangelizar, si no nos conmueve nada el corazón, Señor, oh Padre, haz que se conmueva este corazón de los que se condenan, de los perdidos, de nuestros propios familiares a los cuales debemos alcanzar con este evangelio. Despierta los corazones, Señor, fervientes para predicar este evangelio. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús.